hacer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de este programa radial. Como en todos nuestros encuentros, hemos preparado diferentes secciones para que entre todas y todos podamos comprender y analizar mejor la realidad. Agradecemos a las radios nacionales e internacionales por retransmitir nuestro programa, y ellas son Radio Censunat, Radio Fonseca, Radio Copinula, Radio Segundo Montes, Radio X Canal, Radio Bálsamo, Radio Mangle y Radio Farabundo Martí Internacional en Estados Unidos. A todas las personas que nos escuchan también a través de ellas, les decimos muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Les invitamos también a buscar este y otros programas en nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. César Villalona también ya se encuentra con nosotros para participar de este espacio. César, bienvenido. Muy buenos días, Edgar. Un saludo muy afectuoso para ti y para todos los hombres y mujeres que continuamente escuchan este programa. Como ya es costumbre, antes de comenzar nuestra charla con César, les presentamos una sección que nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Les invito a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante con la cápsula. Antes de ir al grano. Desde hace varios meses han estado saliendo a la luz diferentes irregularidades en el uso de los fondos públicos para la pandemia. Investigaciones periodísticas han revelado hechos que tienen serios indicios de corrupción. En medio de eso, y sin usar la publicidad acostumbrada, el gobierno reforma el reglamento de una ley que regula las compras y contrataciones del Estado. Además, entorpece la elección de personas comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué se reforma una ley que garantiza la transparencia en el uso de los recursos? ¿Por qué se obstaculiza la elección de personas que serán garantes del acceso a la información pública para la población? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Ahí teníamos nuestro primer segmento de este espacio, la sección Antes de ir al grano. Una sección muy interesante, ya que con ella tenemos la oportunidad de conocer rápidamente qué es lo que vamos a tratar y a conversar con César en este espacio. Al respecto, César Villalona, hace unos días el gobierno, y para ser específicos, el presidente Bukele y el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, hicieron algo que pasó casi desapercibido para la población en general. Firmaron un decreto que modifica el reglamento de una ley que se llama Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Muchos la conocemos como la Ley LACAP. ¿De qué trata esa reforma, César? La reforma al reglamento de la ley LACAP son tres. La primera es que las contrataciones directas de empresas privadas que hace el Estado ya no serían registradas en una oficina pública que se llama Comprasal. Tú sabes que el Estado contrata empresas públicas para que le den algunos servicios, le venden algunos bienes, para hacer alguna obra. Entonces quedaba registrada esa contratación en esa oficina. Entonces ya no va a estar ahí. Por lo tanto, la población no podrá tener acceso a esa información. La segunda reforma al reglamento consiste en que la apertura de ofertas para contratar los servicios de las empresas ya no sería de forma pública. Solo se va a publicar el listado de las empresas que ganaron las licitaciones. Por ejemplo, el Estado abre una licitación para que empresas le hagan oferta. Escoge una de las que se presenten y luego presenta en un listado solo las empresas que ganaron la licitación. No aparecen las otras, las que perdieron, las que ofertaron pero no fueron elegidas. Y la tercera reforma tiene que ver con las situaciones de emergencia. Cuando hay situaciones de emergencia como la que estamos viviendo por el COVID-19, ya el Estado no hará licitaciones públicas para que las empresas le hagan ofertas, sino que la hace de manera directa. Entonces, es una reforma que nosotros consideramos que es ilegal, porque es cierto que el presidente de la República puede modificar un reglamento de una ley, esa atribución del Ejecutivo. La Asamblea Legislativa aprueba las leyes, el presidente las puede vetar o las sanciona. Una vez esa ley ya es publicada en el diario oficial, entra en vigencia. Entonces la ley LACAP es una ley que viene del gobierno del FMLN, pero
las leyes tienen reglamentos. Entonces, aunque el presidente puede modificar reglamentos sin pasar por la Asamblea, decimos que es inconstitucional la reforma porque los cambios al reglamento no pueden contradecir los objetivos de la ley. En este caso, el objetivo de la ley, el espíritu de la ley, es que los altos funcionarios, cuando contraten a empresas públicas, no lo hagan de manera amañada ni de manera escondida, sino que las personas puedan tener conocimiento, la población, que haya conocimiento público de las compras y de las contrataciones. Entonces, estas reformas que he mencionado eliminan esa posibilidad, porque si no se registra la información en Comprasal, si las compras se hacen directas, si solo se publica el nombre de la empresa que ganó, entonces la ciudadanía no tendría acceso a la información, que es el objetivo de la ley. Entonces la modificación al reglamento bloquea el objetivo de la ley, por eso es inconstitucional. Bueno, ya lo decía César, hay un objetivo muy específico con esto que exista una ley LACAP, y ese objetivo es que todo funcionario de contratar empresas públicas lo haga de manera transparente, ¿no? Que no se haga de manera amañada o a escondidas, y sobre todo que la población debe tener el conocimiento de qué es lo que se está adquiriendo de parte de las diferentes carteras o instituciones de Estado. Ahora, también es interesante este comentario que hacía César, en el que con esta nueva reforma que hace el presidente prácticamente se está bloqueando ese objetivo. Ahora, ¿por qué cree César que se hace una reforma como esa cuando estamos en medio de una pandemia? Estas reformas facilitan la corrupción pública. Tienen como propósito que los altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, ministros, ministras, viceministros, algunos gerentes, puedan hacer negocio con empresas propiedad de sus familiares, en algunos casos empresas de ellos mismos, como ha sucedido con el que estaba al frente del Fondo Ambiental, FONAES, que tiene que ver con el tema del medio ambiente, que siendo un alto funcionario, también como propietario de empresa le vendió al Ministerio de Salud mascarilla y le vendió al Ministerio de Agricultura alimentos. Todo esto se va a facilitar con estas reformas. ¿Por qué? Porque las contrataciones públicas en un estado de emergencia se van a hacer de manera directa, sin necesidad de que hayan oferta de muchas empresas. No requieren las 3 licitaciones que requiere la ley, establece la ley. Porque el reglamento entonces en la emergencia dice, no, bueno, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el de Educación o cualquier ministerio o empresa pública puede contratar directamente una empresa sin abrir un concurso. ¿Esa empresa de quién será? Puede ser de familiares del funcionario, puede ser de empresarios vinculados al partido político que dirige el hermano del presidente de la República, de Nuevas Ideas. Es decir, se presta a que haya más uso de los recursos para favorecer al clan familiar y los empresarios que apoyan al presidente de la República, el clan familiar del presidente, el grupo empresarial al que él pertenece, vendiéndola a sobreprecio al Estado, ofreciéndole productos de mala calidad y haciendo otra cantidad de trampas para ganarse millones de dólares los empresarios y los funcionarios públicos de alto nivel. No estoy hablando de los empleados y las empleadas públicas en general, sino quienes deciden las contrataciones, donde hay gente vinculada al área de administración y de finanzas, pero también los ministros y los viceministros. Y el presidente sabe de todo eso. También habría más dificultad de la gente para saber qué se está haciendo con todo eso, porque si no se publica la información de las empresas en Comprasal, entonces ¿cómo la ciudadanía se va a enterar de lo que se hace? Si hoy, enterándonos, ya vemos que hay muchísimos indicios de corrupción, hay que imaginarse qué podría pasar si ni siquiera podemos tener acceso a esa información. Cuando se va a contratar a una empresa privada, generalmente se toman en cuenta una serie de requisitos. Por ejemplo, se va a hacer una carretera. 5, 6, 7 empresas ofertan. La ley establece que por lo menos 3 para escoger una, pero pueden ser 6, 7, pueden ser más. Y el Ministerio de Obras Públicas escoge una. ¿Sobre qué parámetros toma esa decisión? Bueno, primero, la capacidad económica de la empresa. Puede ser una empresa que tenga una capacidad tan grande que le puede decir al ministerio, bueno, mire, usted págueme, comience a pagar dentro de 3 meses, la carretera a construirla lleva 1 año, yo voy a arrancar con mi propio fondo. Eso está muy bien, le dice el ministerio, porque a nosotros no nos ha llegado todavía el préstamo para desembolsar, entonces a los 3 meses nos ponemos en sintonía. Ese es un criterio. Hay otras empresas que no tienen esa capacidad, sobre todo cuando se trata de empresas grandes. Las pequeñas no las tienen, casi ninguna, pero entran en otro tipo de compras y los retrasos por eso les afectan tanto.
Pero las compras más grandes, que son de empresas grandes, la que tiene más fortaleza económica tiene más posibilidad de ganar. También el precio que oferta. Producto de buena calidad, esta la ofrece a $10, el otro la ofrece a $30 y es de la misma calidad, o el de $30 de menos calidad. Entonces, ¿en qué se va a fijar el ministerio? Bueno, el producto de más calidad, y si es de menor precio, mucho mejor. El prestigio de la empresa, su trayectoria. ¿Cómo vas a contratar una empresa cuyos algunos de sus dueños hayan tenido problemas con la justicia, algunos hayan sido condenados por un ilícito, que tuvieron que cambiarle la razón social a la empresa que tenían porque tuvieron problemas con la justicia y ahora tienen otra empresa con otra razón social, con otro nombre, pero son los mismos dueños? Todo eso debe mirarlo el Ministerio de Obras Públicas, en el ejemplo que estoy poniendo, pero cualquier ministerio. ¿Qué quiere la ciudadanía? Que se contrate la mejor, la que tenga más prestigio, la que haga la mejor oferta económica, la más barata, que haga la obra en menos tiempo, la que tenga más capacidad, términos técnicos y una trayectoria de moral, digamos, una empresa que paga sus impuestos, entre otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que la contratación directa permite que se contrate la peor empresa, o en la otra reforma, que se contrata pero se hace la licitación, pero solo nos dan el acceso a la información de la empresa que ganó, no sabemos la que perdieron, y a nosotros nos interesa saber la que ganó y la que perdió, la que ganó y la que perdieron la licitación, la que fue escogida y la que no fueron escogidas, que nosotros podemos decir a esta que nos escogieron las excluyeron por determinadas razones que no son técnicas, son empresas de más capacidad, son empresas que hicieron mejores ofertas económicas en cuanto a tiempo, sus empresarios no están metidos en ningún problema y han escogido la peor, o tal vez la que han escogido no sea mala, pero las otras son mejores. Eso es, la ciudadanía delibera sobre todos esos aspectos, si tiene acceso a la información, pero con esta reforma al reglamento, en emergencia no nos van a decir nada, es una compra directa, y en un estado de no emergencia nos van a decir quién ganó, nada más. Entonces todo eso se presta a un mal manejo de los recursos públicos. Eso es lo que está detrás, primero, en esta reforma. Y lo segundo es que sale en un momento en que el gobierno está siendo muy cuestionado por casos de corrupción. Han salido muchos, pero acaban de salir otros que no son tan nuevos, pero que no lo conocíamos. Lo ha sacado la prensa. Por ejemplo, a finales de mayo, el Ministerio de Agricultura le compró alimentos por $1.600.000 a una empresa que se llama Café Sarco, Indecafé. Café Sarco SADCB. Uno de los que está involucrado en la empresa es Jorge Alejandro Aguilar Sarco, su familia. ¿Quién es este señor? Él estuvo al frente del Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, que le vendió, siendo funcionario público nombrado por Bukele, le vendió mascarillas al Ministerio de Salud por $250.000 y a sobreprecio. Bukele lo despidió, no por corrupto, sino tal vez por otros problemas que habían ahí de candidatura, pero alegó este tema, haberle vendido siendo un funcionario al Ministerio de Salud. Por eso lo sabía el ministro de Salud, porque esto es un funcionario nombrado por Bukele y el ministro también, el gabinete se conoce. Entonces ahora parece que también le vendió a la Agricultura por $1.600.000. Eso viola el artículo 26 de la LACA, que establece que los titulares de instituciones públicas no pueden hacer negocio con el Estado en general, con el gobierno central, con los ministerios, pero tampoco con las autónomas. Y hay otro caso de una importación de alimentos por $9.200.000 que hizo el Ministerio de Agricultura, trajo de Brasil, importó desde allá y contrató a una empresa brasileña para que le vendiera, una empresa que está vinculada a casos de corrupción. Entonces, ¿por qué hace negocio con empresas involucradas en casos de corrupción en Brasil? En el marco de estos que está saliendo y otros casos, entonces sale esta reforma que va a permitir que estos casos se sigan dando, pero que no los conozcamos. Este es el espíritu de la reforma que ha aprobado Bukele, que, como hemos dicho, es inconstitucional porque no permite que tengamos acceso a la información, que es el espíritu de la ley. Me gusta ese término que utiliza César. Esta reforma que ha propuesto el presidente de la República sobre la ley LACAP se presta a mal manejo a los recursos públicos, y César ponía unos ejemplos muy interesantes que también son situaciones que están a la vista pública, que nos hemos dado cuenta a través de diferentes medios de comunicación. Pero para abonar también en cuanto a estos ejemplos, vamos a escuchar una declaración que dio esta semana el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, en un medio de comunicación, y luego seguimos conversando con César siempre este tema que está muy interesante.